forma de cerrar este ciclo de conferencias relacionado con el premio editorial del COADE, os voy a contar un poco el sentido de este premio, ¿no? que venimos trabajando desde hace un par de años con mucha ilusión, porque entendemos que había que dotar de un canal de investigación y de publicación a los arquitectos y arquitectas de Extremadura, y a la par también posibilitar y atraer arquitectos de fuera a investigar sobre la arquitectura de todas las épocas en Extremadura, ¿no? Y tardamos tiempo en elaborar unas bases y nos pilló la pandemia, pero firmamos un convenio también con Ibercaja y Fundación CB que nos posibilitó emprender esta aventura tan ilusionante, pero también con una financiación cierta que no supusiera un esfuerzo económico por parte del COADE y sus colegiados. Como para nosotros el lanzamiento de este premio editorial, que es un premio bianual que alterna un año la publicación del proyecto que resulte elegido, de la investigación que resulte elegida, con otro año el otorgamiento de una beca que sirva para poder investigar y viajar incluso al lugar de la investigación que precisen nuestros arquitectos o cualquiera que pudiera venir desde fuera a tratar sobre arquitectura extremeña, que a su vez se van retroalimentando porque uno ayuda a impulsar el otro, ¿no? Entonces, este premio, cuya primera edición acabamos de lanzar, pues queríamos dotarlo también de un ámbito de interés con un pequeño ciclo de conferencias y con una visita guiada a la obra del arquitecto que da nombre al premio editorial del COADE, que es Francisco Vaca Morales. Y también a una visita a una pequeña exposición que tendrá lugar gracias a CUNY también en el archivo del Ayuntamiento de Badajoz. Muchas gracias, CUNY, que también participó con una primera conferencia. María del Mar Lozano Bartolocci en Cáceres hace unos días con una segunda conferencia sobre un arquitecto coetáneo de Francisco Vaca, como es Ángel Gómez, Ángel Pérez en Cáceres, y Daniel, que cierra este pequeño ciclo con este sugerente título, ¿no? En todas direcciones, en cada sentido, sobre Francisco Vaca Morales. ¿Por qué da nombre Francisco Vaca a este premio? Bueno, pues por varios motivos. En primer lugar, entendemos que es un arquitecto completo, en el sentido de que los arquitectos y arquitectas en general nos involucramos en la sociedad en la que prestamos servicio, por decirlo de alguna manera, en la que ejercemos nuestra labor profesional. Y Francisco Vaca no solo ejerció de arquitecto municipal, de arquitecto diocesano, hizo sus propios proyectos, sino que viajó, escribió, investigó, que tiene mucho que ver con lo que pretendemos con este premio, porque la actividad profesional también se apoya en la investigación, no solo está en la academia la investigación, a nuestro juicio, y de alguna manera podemos decir que cada proyecto es una investigación en sí misma, y dotar de este canal a los arquitectos y arquitectas extremeños nos parece una cuestión fundamental. Y dicho todo esto, pues, ¿qué decir de nuestro conferenciante de esta noche, de Daniel Jiménez, ¿no? Sabéis de su labor profesional, con magníficos edificios fundamentalmente en la ciudad de Badajoz, junto con su compañero Jaime Olivera, pero Daniel es también doctor arquitecto, con una magnífica tesis sobre los SIMS en la Politécnica de Madrid, es profesor en la Universidad de Évora, profesor de proyectos, y compagina esa labor, por tanto, profesional destacada con la labor investigadora y que escribe maravillosamente bien, y no solo en esa tesis, sino en otras cuestiones, con la docencia. Es un arquitecto completo, también podríamos decir, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo creo que yo
También puedo destacar algunos hitos de su trayectoria. Fue finalista con un proyecto de aquí de Badajoz en los premios más importantes de arquitectura, que son los premios Mies van der Rohe, ¿no?, de Europa, de arquitectura europea. Y yo creo que ahora, también como conocedor profundo de la trayectoria y de la obra de Francisco Vaca Morales, nos va a poder ilustrar sobre esa obra que queremos también que sea, y por eso estamos documentando muy bien todas las conferencias de este ciclo y todo el premio, porque queremos también dar conocimiento en el exterior, y no solo en el exterior fuera de Extremadura, sino en la propia Extremadura, porque más allá de Badajoz, Francisco Vaca Morales no es conocido. Y aprovechando el impulso de este premio, queremos también hacer que nuestros arquitectos, nuestros maestros, por decir de alguna manera, se reconozcan en el exterior. Así que nada, sin más, te paso la palabra a Daniel, que es lo más importante que venimos a escuchar esta noche. Gracias. Pero al menos merece y aparte de todo lo que de todo lo que has dicho de mí, pero bueno, vamos a ver. Voy a empezar con los agradecimientos porque, no sé, en las películas creo que han inventado esto de las escenas postcréditos para que los veamos, ¿no? Porque si no pasaríamos muy rápido por ellos, ¿no? Y creo que es importante el agradecer a todas las personas que están involucradas en este acto de hoy, que forma parte de otra construcción, de otro constructo mucho más complejo. Agradecer en primer lugar a todos vosotros que estáis aquí hoy conmigo, tanto los presenciales como los virtuales, algunos veo por ahí. Agradecer el que hayáis venido a escuchar esta, más que conferencia, esta pequeña historia, ¿no? También agradecer al Colegio de Arquitectos, pues tres cosas, ¿no? Esencialmente la institución de este premio. Un premio que tiene también distintas derivadas, ¿no? En primer lugar, valorizar, dar valor a la investigación en arquitectura. Eso es fantástico, ¿no? Que el colegio se ocupe de eso, ¿no? También visibilizar la arquitectura, no solo entre nosotros, entre los arquitectos, entre los compañeros, sino también con el resto de la sociedad, ¿no? Pero también agradecer ese cierto anacronismo, el cierto anacronismo que se refiere el que el objeto del premio sea eso, un objeto, algo que se puede tocar, un libro, una publicación negro sobre blanco, en un mundo en el que lo virtual construye la cultura de forma efímera y las cosas pasan muy rápido y prácticamente desaparecen. Los libros los podemos guardar, los podemos atesorar, los podemos tener junto a nosotros. También agradecer al Departamento de Actividades Culturales, Bibliotecas, no sé cómo se llame ahora, y que están al pie del cañón de esto, ¿no? y que han hecho muchísimas cosas que no se ven, pero que son absolutamente imprescindibles. Especialmente a Pilar. Sin Pilar yo no estaría aquí hoy. Me ha ayudado un montón. Ha hecho una selección de textos, de artículos realmente espectacular. También, por último, quiero agradecer a los conferenciantes que me han precedido, porque me han quitado muchísimo trabajo. O sea, lo han hecho tan bien que ahora ya solo queda para mí disfrutar un rato con vosotros, ¿no? A María del Mar Lozano Bartolocci, pues por hacer las cosas con esa precisión que ella siempre las hace, ¿no? Precisión y deseo de hacer las cosas muy bien, ¿no? Y así es, ¿no? Precisión, erudición y hacer las cosas bien, que no siempre van juntas. Y a Cuni y a Vela, pues por ese tremendo chorro de datos, otra vez de conocimiento que desplegó en su conferencia, pero sobre todo por otra cosa que a lo mejor pasó inadvertida, pero que me parece esencial, ¿no? Y es atacar la figura de Francisco Vaca Morales desde la persona. No digo siquiera desde el arquitecto, no digo desde luego desde la obra, sino desde la persona. Si os acordáis de ese texto tan bonito de Coderch, el de no son genios los que necesitamos ahora, el texto tiene dos partes, una en la que habla efectivamente del arquitecto que tiene que integrarse en la sociedad y hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Esto que decía ahora el decano, pero tiene una segunda parte quizás menos conocida, en la que habla del arquitecto como persona.
y habla que el arquitecto tiene, tradicionalmente, él evoca de alguna manera que los arquitectos que vinieron antes o que había antes lo tenían más claro que los de ahora, en su época, siempre pasa igual, dice que los arquitectos tienen firmes puntos de apoyo. Firmes puntos de apoyo que no son firmes puntos de apoyo de cimentación, firmes puntos de apoyo filosóficos, ¿no? Son firmes puntos de apoyos personales. La familia, el vecino, el amigo. Y Coderch habla de esto en ese artículo y lo hace muy bien, ¿no? Porque lo que consigue es que todos los arquitectos tengamos algo común, tengamos algo en común, que son esos firmes puntos de apoyo con los que construimos, ¿no? Y yo creo que Cuny fue capaz de enseñarnos los firmes puntos de apoyo en los que Francisco Vaca empezó a trabajar en la ciudad, ¿no? La familia, por supuesto, pero también otras cosas que podemos ir viendo. Una cosa esencial de esta conferencia de hoy, soy capaz de pasar, ¿cómo era? ¿Cómo? No. ¿Con el cursor? No. Vale, con el pad, ¿no? Vale. Hecho. Vale. Una de las cosas, digo, de la conferencia de hoy es que no me voy a repetir. O sea, no voy a repetir lo que ya han dicho o han hablado ni Cuny ni María del Mar, ni lo que vais a ver en el archivo, ni lo que Paco después os contará cuando os acompaña a la visita. No me quiero repetir. Y no quiero repetir porque yo creo que no voy a estar ni a la altura. Creo que voy a enfocar esto de otra forma y voy a tirar como de otro amigo, de otro maestro, ¿no? En este caso, antes de Coderch, pues ahora de Siza. Siza tiene un librito magnífico, una colección de escritos que se llama Imaginar la evidencia. Y eso es lo que os voy a traer hoy aquí. Os voy a pedir que imaginéis la evidencia, porque la evidencia es como, o imaginar la evidencia es como lo contrario de las falsas ideas claras, ¿no? Las falsas ideas claras son ideas que tiene todo el mundo, pero que son falsas, ¿no? Bueno, pues imaginar la evidencia tiene que ver con repensar lo que es evidente, lo que ya todos sabemos, lo que creemos que sabemos, porque en ese repensarlo, en reimaginarlo, en recordarlo, si queréis, todos esos res, encontramos cosas nuevas. Por tanto, no voy a dar una ponencia así como, no sé, docente o erudita, sino que me gustaría contaros una historia, un relato que tendrá pues casi como una novela, un preámbulo, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Y como dicen ahora, dirían mis hijos, pues el desenlace tiene como un plot twist, ¿no? Tiene como un giro que puede ser divertido. Bueno, simplemente por encuadrar, Ventura Vaca Parrilla, antes de él Francisco Morales Hernández y Francisco Vaca Morales. Arquitectos, familia de arquitectos, una generación completa, 3 miembros de una generación, y Francisco Vaca, que nace en el 1891, se va a Barcelona a estudiar la carrera, enviado por su padre, un arquitecto pues, con fama en la ciudad, con mucha cultura, siempre muy atento a lo que está pasando, afrancesado fundamentalmente, estamos a finales del 19, y lo manda a Barcelona a estudiar. Y todos sabemos, súper publicado, que Francisco Vaca pues, frecuenta el estudio de Gaudí, pero esencialmente el que frecuenta es, o en el que trabaja, es en el estudio de Luis Domenech y Montaner, que a la sazón fue su profe de la universidad, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona en esa época, en 2 periodos, 1900, pero también después en el periodo hasta el año 30, pues también fue político, fue diputado de Barcelona en las Cortes de Madrid. Y en ese periodo en el que trabaja en el estudio, ya, tanto como alumno como de egresado, entre el 20 y el 21, trabaja esencialmente en el Hospital de San Pablo, ¿no? Y esto es una imagen que nos podemos quedar en la cabeza, ¿no? Pensemos, ¿no? Domenech y Montaner, que es el arquitecto del Palau de la Música, ¿no? De ese exceso gigantesco, ¿no? Que supone ese edificio de la Rambla, sin embargo, se jubila como arquitecto con ese edificio, el Hospital de San Pablo, que ocupa varias manzanas del Cerdá, del Plan Cerdá, y tiene a Vaca dibujando planos para él, ¿no? Cuando
Vaca termina ese proceso de aprendizaje, o sea, incluso esa pasantía en el estudio de Domenech y Montaner, y llega a Badajoz en el año 21. Lo que va a hacer va a ser trabajar en continuidad prácticamente con el estudio de su padre. Este es uno de sus primeros trabajos, la Casa Bueno, en la calle Santo Domingo. Luego pasó por la Zafra, ¿no? Y es un trabajo en continuidad, es un trabajo que tiene mucho de modernismo, tiene mucho de decorativo, pero tiene mucho también de otra cosa, y es de la incorporación de artistas al trabajo de la arquitectura. En este caso, en el vestíbulo de la casa hay un par de pinturas de Adelardo Covarsí, que ya había trabajado con Ventura Vaca Parrilla en muchos edificios, ¿no? Ese es el camino que Francisco Vaca Morales emprende. Un camino, como decimos en arquitectura, en hombros de gigantes, ¿no? Él ya está apoyado en un estudio de arquitectura muy consolidado. Piensa que su abuelo es el autor del aspecto que tenemos de nuestro ayuntamiento, o su padre ha hecho con Brioso el mercado metálico, o el mercado de Calatrava en Mérida, o por ejemplo el edificio de las Tres Campanas, ¿no? Entonces, ese en hombros de gigantes impele a Vaca, aparte de su cultura y de su estudio, ¿no? Y de la línea de trabajo que sigue en Barcelona, a un cierto continuismo. Pero enseguida ese modernismo se va a cribar y se va a simplificar. Y va a empezar a incorporar formas mucho más sencillas. Él en alguna de sus memorias dice, porque ya no encuentra a los mismos artistas que su padre, ya no encuentro el mismo yesista o el mismo yesero, ¿no? que los que tenía mi padre hace 20 años, entonces tengo que simplificar un poco, ¿no? Y voy casi al sólido capaz de la forma, ¿no? Esas formas más simples generan una línea de arquitectura que, aunque sigue siendo modernista, simplificada, empieza a tener una lectura distinta a de los trabajos de su padre, y eso permite distinguir muy bien el trabajo de Vaca del resto de autores, ¿no? Uno de los edificios también de los inicios en los que Vaca colabora es el pabellón de Extremadura en la Expo de Sevilla del 29. Y aquí empezamos ya un poco con la enjundia, ¿no? Porque esto no es un edificio. Si pensamos en la Expo del 29, y todos los que hemos vivido allí un tiempo, pues tenemos algunos de esos edificios en la cabeza, el pabellón Mudéjar, el de Guatemala, enseguida vemos que son edificios que tienen una entidad propia, un edificio que tendrá una formalidad u otra, podemos decir un estilo u otro. Hemos elegido el estilo Mudéjar, hemos elegido el estilo neoclásico, pero al final son edificios compactos, son edificios que son únicos, unívocos, ¿no? Esto no es un edificio. Si nos fijamos bien, esto es una escenografía preparada para el turismo. Tenemos el Arco de la Estrella, que ahí lo veis en la imagen, incluso con el esviaje que es necesario en Cáceres para entrar los carromatos, ¿no? Pero se ve muy bien, en esa planta de pabellón, distintas salas articuladas en torno a un recorrido, en este caso un patio. No tiene forma de casa, no tiene forma de palacio, es un pabellón de exposiciones. Cada una de las fachadas pertenece a un edificio de la región diferente. Y así tenemos, por ejemplo, que la fachada principal es el Palacio del Mayorazgo de la Plaza de Santa María de Cáceres, pero también tenemos que la fachada lateral, en la fachada lateral pues aparece el Palacio Pizarro de Trujillo, la Galería de Yuste, el Arco de la Estrella que ya hemos citado, la Torre de los Espaderos de la muralla de Cáceres, que se corona con el escudo de Badajoz. Fantástico. Tuvo que disfrutar el tío. Este es un edificio que él hace contra Ver y Arévalo, o sea, no es un edificio que él firma, ¿no? Él lo dirige, ¿no? Y él lo construye, hace ese constructo mental de pensar
que en una exposición universal no hay que hacer un edificio y lo que hay que hacer es un catálogo, ¿no? Es un catálogo turístico. Y es, pues eso, uno de los primeros edificios decorados. No hay muchos en la Expo. Tuvimos mala suerte, nos tocó en las traseras, detrás de la Plaza de España, al lado del bar Citroën, que quizás a lo mejor eso hizo que alguien pasara por allí. Una muy buena colección de arte, fundamentalmente de arte clásico y conventual, pues imaginaos, ¿no? Pues todos los zurbaranes y todo esto, pero sobre todo un escenario más cercano a un Hollywood que a lo que estaba haciendo Aníbal González un poquito más allá, ¿no? Pensad que todos esos despieces que veis ahí no son piedra, son imitación de piedra, es cartón piedra de edificio. No es nada semejante siquiera a lo que había al lado, ¿no? Cada una de las regiones o ciudades eligió un estilo propio. Nosotros somos góticos, nosotros somos fundamentalmente medievales. No, nosotros somos esto, ¿no? Y ahí ya empezamos a pensar que Vaca no es un tipo al que los estilos le parezcan interesantes. Yo creo que la palabra estilo y Vaca no casan, pero tampoco casan otra cosa, y ahí lo siento, pero estoy un poco en contra de los historiadores, y es llamarlo ecléctico. No es ecléctico. No lo es. Vamos a ver que no. Vamos a ver exactamente cómo podíamos pensar que trabajaba. Bueno, por ejemplo, esa fuente que veis ahí es la fuente del convento de Santa Clara de Zafra. Igual, es la misma, ¿no? Es un repristino, ¿no? de estos edificios notables de Extremadura. Bueno, después de este edificio al servicio de su propósito, ¿no? Quedémonos con eso, es decir, hace un pabellón, un edificio, una escenografía en este caso, repito, al servicio de su propósito. Mostrar la región en una exposición universal. Después de esto, digo, Vaca comienza la década de los 30, incluso un poquito antes, ya el mismo 28, 29, a depurar su propuesta arquitectónica. Ya no hay tejas, o están escondidas detrás de antepechos, hay un gusto o incluso un exceso por la geometría, por la asimetría incluso, se aligera la decoración, se convierte en abstracción, y empiezan a aparecer estos edificios que tienen más que ver con la secesión vienesa, con los Olbrich, con los Luz, ¿no? que con los afrancesamientos que de alguna forma tenían el resto de colegas, ¿no? Ese modernismo light, ¿no? Que tenían el resto de colegas y coetáneos, ¿no? Fijaos en esta casa del año 30, de la casa Enrique Muslera, como son volúmenes yuxtapuestos, ¿no? Estamos hablando de conceptos que no tienen que ver en absoluto con esa arquitectura articulada de los movimientos del 19, ¿no? ¿Ves? En el 31, ¿no? En el 31 estamos ya con esas arquitecturas que a los historiadores les gusta llamar cubista, ¿no? No tiene que ver, pero con estos volúmenes de articulación que de alguna manera están en el mismo nivel de la arquitectura que se está produciendo en el resto de Europa, ¿no? ¿Y esto por qué es? O sea, ¿cómo ha pasado Vaca en unos años, en apenas 3 años, ¿no? de seguir exitosamente el trabajo de su padre, que es además lo que está de moda en la ciudad, lo que funciona, lo que encargan, ¿no? a estos edificios que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Pues aquí vendría como el primer capítulo de la novela, ¿no? Y es que Vaca, se dice en su panegírico, es un monje de su estudio, ¿no? ¿Y qué es su estudio? Bueno, más ejemplos, ya veremos, lo repetiremos después más tarde. Incluso en el dibujo, ¿no? Él hace muchos alzados perspectivados, ¿eh? Esto es algo que es inédito también en la arquitectura del momento. Nos recuerda mucho a los dibujos de Le Corbusier, en que siempre contextualiza sus fachadas con el jardín, ¿no? Pero bueno, lo que decía, el monje del estudio. ¿Qué tiene ese primer capítulo de Vaca? En 3 capítulos que podríamos dividir esta conferencia, es el estudio. Y en el estudio, una conversación de segundas a través
de mi tío Rafael Ferrera, que trabajó con Eduardo Morcillo, que frecuentaba el estudio de Vaca. En el estudio lo más importante era la biblioteca. La biblioteca era, dentro del estudio, el lugar, el Sancta Sanctorum de Vaca, que cuando lo retrata el propio Covarsí, lo retrata con sus libros, ¿no? ¿Qué libros tiene Vaca? Pues tiene libros de historia, muchísimos, tremendos, en alemán, en portugués. Tiene libros de arte, más todavía. Es un enamorado fundamentalmente de la pintura. Es cierto que escribe poesía y que lee mucha poesía, pero la pintura para él es esencial en su constructo de nuevo vital. Y tiene libros de arquitectura. Pero me interesa quizás más que los libros de arquitectura, las revistas de arquitectura. O sea, ¿qué revistas de arquitectura tenía Vaca en el estudio? Pues mira, por ejemplo, tenía, y además fijaos, ¿no? Las tenía encuadernadas, ¿no? Las revistas de arquitectura venían en su papel cuché, como las de ahora, exactamente igual, pero él las tiene encuadernadas todas, ordenadas, con su número, en revistas desde el año 30, 35. Pero si exploramos una a una estas de la estantería que está más cerca de la ventana, por ejemplo, tenemos la revista Moderne Bauformen, que es una revista de Julio Hoffmann, una revista que arranca con el siglo XX, es un editor de Stuttgart y tiene aproximadamente como 5 años de esta revista o 6 años de esta revista. Y es una revista que publica estas cosas. Estos son números de Vaca, en el año 32 al 35 los tiene él, los tiene ahí en esta encuadernación, y está publicando pues, a Richard Neutra, está publicando a Mark Stamm, está publicando a toda la arquitectura pre y post Bauhaus, fundamentalmente. Muy poco francés, no hay Le Corbusier. No solo en los exteriores o en las fachadas que son más vistosas, sino también los interiores. Fijaos cómo ese número, por ejemplo, habla de arquitecturas post-secesionistas y de precisamente los arquitectos de la Wiener Skatte, que es esa escisión de la secesión de Olbrich que funda Dos Luz. Fíjate, Cuny, que también las portadas de la revista tienen mucho que ver con cómo presentaba acá sus proyectos que a ti tanto te gustaban, ¿no? Es esta revista la primera que publica precisamente uno de estos edificios de Munch y Meyer, que son las casas baratas de la Bauhaus, y que va a usar Vaca al mismo tiempo, año 20, en este caso el 23, él recibe la revista un poco más tarde, pues imaginaos en el momento en el que estamos, sobre el año 27 y a partir sobre todo a partir del 30, para hacer las casas baratas de San Roque. Ahora vamos a ver algunas plantas y veréis que esa distribución de espacio central, que puede ser una sala, que puede ser una cocina, que puede ser un patio, es un modelo que se repite. Las casas de San Roque y otro modelo arquitectónico, otra tipología fantástica, que es la que él llama las casas de habitación, que son casas donde viven personas que no son de la misma familia, que son, por ejemplo, pues, profesores o maestros, ¿no? Que vienen a dar clase y viven allí en dormitorios, ¿no? Que son habitaciones que se disponen alrededor de un espacio común, bastante exiguo, muchas veces sin tener siquiera ventilación ni salida a la calle, y que remete mucho y se acerca mucho a estas construcciones de Bauhaus, que están publicadas con mucha profusión en la revista de Hoffmann. Pero también es uno de los primeros y únicos sitios en los que se publica Adolf Loos. Adolf Loos nunca quiere que se publiquen sus obras y es su colaborador, Heinrich Kulka, que después se irá a Australia y a Nueva Zelanda a trabajar, el que provoca, ¿no? que Adolf Loos publique, ¿no? Y publica apenas pocas cosas, ¿no? La Müller, fundamentalmente, y alguna villa más, pero sobre todo las anteriores justo las recientes después de su viaje a Estados Unidos, ¿no? Después de estar en la Expo de Chicago del 98, etc. Bueno, su viaje en Estados Unidos, que es otro tema distinto. Pues Adolf Loos tiene muchísima relación con Vaca también, curiosamente. Parece mentira, pero
están muy manoseadas esas hojas, muy marcadas, ¿no? A2 Luz, además, es un tipo interesante, es un tipo que también escribe artículos, y no precisamente de arquitectura, ¿vale? Si todos conocemos ornamento y delito, pero escribe artículos sobre tatuajes, sobre ropa, sobre zapatos. Escribe artículos sobre cualquier cosa que tenga que ver con la sociedad que le rodea. Y en eso Baca se parece también mucho. Pero es un tipo con una relación con los artistas muy íntima. Él es el descubridor de Óscar Kokoschka. Le organiza varias exposiciones hasta que consigue hacerlo famoso, ¿no? O, por ejemplo, es quien le presenta, o también un maestro de jóvenes arquitectos, ¿no? Él es el que le presenta, A2 Luz, le presenta a Johannes Itten a Gropius. Y Gropius enseguida se fascina con Itten y lo convierte en el director del curso preliminar de Bauhaus, ¿no? Ese es A2 Luz, un tipo oscuro, pero con esas inquietudes también, ¿no? Un tipo que ha tenido, esto vamos aquí a aligerar, que ha tenido influencia hasta hoy en día, ¿no? Ese es un proyecto bastante poco conocido de A2 Luz, el que veis a vuestra izquierda, ¿no? Que es un proyecto de 1898, es un teatro en Viena para 4.000 personas, ¿no? Y fijaos cómo Koolhaas, ya en el siglo XX y XXI, no para de repetirlo y ya va a conseguir construirlo, ¿no? Desde la ópera de Cardiff, la propuesta que a mi modo de ver fue la mejor del concurso, que gana Zaha Hadid, hasta el Luxor Theatre, que construyen Guigón y Guyer, el que da en segundo lugar, y ahora creo que ha repetido el modelo en Guangzhou, ahí en China, no sé si igual y Juan lo ha visto publicado, pero creo que va a conseguir ya construir el mismo modelo de esa espiral, de esa voluta, de ese espacio cocoon, ¿no? Con perforaciones de acceso, que se adosa a una caja escénica exacta, tecnológica, tecnología del 19, tecnología del 21, pero tecnológica al fin y al cabo, que es el peine del escenario. Donde la relación entre espectadores y escena se provoca casi en una pantalla, ¿no? En una película, en una diapositiva, ¿no? En el caso de Luz sería en las primeras fotografías, ¿no? En el caso de Koolhaas ya el mundo digital. Más Luz, pensando incluso en las carpinterías. Quedaos con esta imagen, esas carpinterías de la Müller que son amarillas y que fascinaron al Corbusier, pues las podemos ver también por aquí. Hay estamos hablando de una casa de los años 30, es decir, coetánea a estas otras que vamos a ver de Baca, donde la palillería horizontal unida a las diferentes y asimétricas relaciones entre el vidrio y el acero son absolutamente inéditas en otros edificios, pero que en Baca sí que se aprovechan y se exploran muchísimo. Y los interiores, ¿no? Interiores que se publican también y que Baca también atesora, porque son interiores cómodos, acogedores, lujosos, donde los muebles de distintas épocas están conviviendo, donde los materiales se ponen en valor. Y no me resisto a poner la fotografía en color, que la verdad es que es una fotografía de una reconstrucción, de una recuperación de la casa, que bueno, ha sido un poco de polémica, pero al final creo que han conseguido muy bien recrear ese ambiente, al igual que han hecho con Mies en la Tugendhat, etc. Y se ve que se vive bien, ¿no? Ahí dentro, ¿no? Es una casa muy moderna, con el round plan, escaleras por todos lados, laberíntica, pero una casa muy acogedora. Hay imágenes de Luz que parecen que podían ser de los japoneses de hoy en día, ¿no? Otra de las revistas que encuaderna y guarda y atesora Baca es Nuevas Formas de Madrid, ¿no? Aquí tiene 2 tomos, el 1 y el 2, entre el 34 y el 35. Creo que tiene alguno más, pero en esta estantería estaban esos, ¿no? Nueva Forma publica, entre otras muchas cosas, a Gutiérrez Soto. Gutiérrez Soto es otro de estos arquitectos que insospechadamente tienen relación con nuestro Baca, ¿no? Este chicote de Madrid, o por ejemplo de Teodoro de Anasagasti, el cine Madrid-París, porque es una revista que también se va a especializar mucho en cuestiones de avant-garde, ¿no? De qué se está haciendo al límite, tecnológicamente y formalmente. Los neones,
tiene mucha influencia americana. La tercera revista que os traigo es quizás la revista que más relación puede tener con Vaca, que es la revista del GATPAC, ¿no? Es la revista Documentos de Actividad Contemporánea, en el que ya la propia publicidad, estamos hablando de una revista que nace y crece y se desarrolla en Barcelona, que ya la propia publicidad nos está hablando de una radicalidad total. No solo la composición de los anuncios, fijaos, ¿no? Simplemente un señor que hace yeso, ¿no? Cementos y azulejos, pero la composición es un neoplasticismo radical, un constructivismo ruso, ¿no? Para un albañil. Pero también los ejemplos de arquitectura y de mobiliario que aparecen en la revista son muy radicales, solo aparece este tipo de anuncios, ¿no? Y conviven artículos desde cómo construir un rascacielos hasta, pues esto, ¿no? La Casa de la Salud de un tal Ricardo Neutra, ¿no? Está genial decir. Pero también con la relación del GATPAC y la vivienda mínima, que se entiende por vivienda mínima, que no tiene nada que ver con la dimensión de la vivienda, sino con lo mínimo que necesitamos para vivir, ¿no? O las críticas exacerbadas a lo que se está construyendo en Madrid en ese momento, ¿no? Lo que se construye en Madrid es castizo un caso, ¿no? Otro caso, las obras del Teatro Real. Una crítica feroz que Vaca también vamos a ver en los artículos que escribe, cómo es bastante radical y bastante crítico con la arquitectura incluso de sus coetáneos, incluso de sus amigos, incluso del arquitecto municipal, ¿no? que le protesta por la fenêtre longueur de su casa de Menacho. Su casa de Menacho. La casa de Menacho es un edificio del año 32 en el que Francisco Vaca pone especial cuidado. Pone especial cuidado en no escribir mucho siquiera, ¿no? Él dice, voy a hacer una memoria lo más corta posible, ¿no? Porque lo que quiero es que hablen los dibujos, los planos. Y yo creo que lo consigue. Nosotros en el estudio tuvimos la suerte de hacer una pequeña intervención en este edificio y descubrir qué cosas son los invariantes del edificio. Y estos invariantes del edificio, otra vez, hablo del año 32, quiero contextualizar a Vaca, este es el momento actual del edificio, está recién rehabilitado, han metido un ascensor en un sitio donde yo no había puesto ahí nunca, pero lo vamos a hacer. Y es un edificio que va a incorporar, esta es una primera versión, cuando todavía no se ha cerrado esta parte de aquí, que termina por cerrarse, le falta el otro cuerpo, en fin. Es un edificio que va a recoger de alguna forma el manifiesto de la modernidad, pero cribado de nuevo por esta forma de hacer de Vaca. Si el amigo Le Corbusier tenía esos 5 puntos de arquitectura, los pilotis, la ventana horizontal, la cubierta jardín, la planta libre y la fachada libre, ventanas que van de un lado a otro, Vaca recoge todos estos postulados, ¿no? E incluso incorpora la tecnología. Es un edificio en el que, por ejemplo, hay persianas enrollables ocultas en fachada, exteriores al cristal. Bien, funciona bioclimáticamente. Es un edificio que recoge la iluminación demostrativa de las tiendas que están en planta baja. Incorporadas a la propia geometría del edificio. Es un edificio prácticamente de planta libre, aunque es una estructura mixta, porque tiene unas vigas en doble IPN que hace que los vanos puedan ser muy grandes. Los apoyos son puntuales, ¿no? Aunque hay muro de carga, hay pilares, hay de un poco de todo lo que se podía hacer, pero losa de hormigón con viga metálica doble IPN que permite unos vanos tremendos, ¿no? Es también inédito, ¿no? En una casa, sobre todo en una casa entre medianeras, ¿no? Otra de las soluciones que Vaca incorpora en su casa es la incorporación del jardín. La incorporación del jardín como elemento esencial. Es una casa entre medianeras, una casa del centro de la ciudad, pero es una casa que tiene jardín, o mejor, que tiene jardines, porque no solo tiene el jardín por el que le dan un premio de una forma insospechada una vez, ¿no? Sino que también tiene esas terrazas ajardinadas a las que se sube por una escalera independiente exterior, que permite lanzar unas mezzanines, unas plataformas
diáfanas de barandilla de tubo para disfrutarlas, que tiene pérgolas con vegetación. Es una cubierta corbuseriana, ¿no? Una cubierta jardinada, que además ese escalonamiento del edificio permite que la luz y sobre todo el sol entre muy bien, ¿no? a las viviendas, porque la calle Menacho evidentemente es una calle estrecha, ¿no? En sus plantas podemos reconocer también esos postulados, ¿no? Son casas que se abren con patios, que se van desarrollando en distintas profundidades para generar todas estas terrazas que llaman gimnasio, terraza del sol, no sé, con estos nombres tan evocadores, ¿no? Pero fundamentalmente vemos lo limpia que es la planta, ¿no? No hay aquí apoyo posible, hay apoyos aquí y aquí, justo en el núcleo de comunicaciones verticales, en la escalera, pero en el resto no necesitas apoyo con esos vanos tan grandes con la doble viga metálica. Por tanto, es una planta libre. Ya hemos visto la fachada, las ventanas corren de lado a lado, ¿no? Él critica que en una primera presentación del proyecto el ayuntamiento no le permite hacer un cierre, ¿no? Quiere un balcón, pero no quiere que se quede cerrado y acristalado, ¿no? Y él se enfada mucho y hace un escrito muy ácido sobre esa cuestión, ¿no? Diciendo que mientras que el arquitecto municipal y los arquitectos y el ayuntamiento piense que la fachada es el cierre de las habitaciones de una casa y no una invitación al diálogo entre el fuera y el dentro, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Y lo dice así de claro, año 30, ¿no? Año 32. Y el jardín. El jardín es un jardín que Baca diseña casi como una ruina, ¿no? Como que siempre estuvo allí. Es un jardín que está hecho de sitios, de lugares, de pequeños aciertos, ¿no? De cosas que se juntan unas con otras. La escalera que sube hasta la azotea y que baja al jardín, el camino que permite llegar a los cuartos del fondo, la salida, no lo he contado antes, pero en una primera versión la casa tenía garaje. Tenéis aquí, ¿no? Tenéis este espacio que luego se convierte en tiendas con unos mostradores maravillosos de madera, ahí es donde vendían los cómics, estos que antes contaba, pero se permite que el coche entre hasta aquí, ¿no? Y esto es un garaje, un apeadero más que nada, ¿no? Pero el jardín, decía, es un jardín que recuerda de alguna forma a los palacios más que a las casas modernas, ¿no? Podríamos pensar. Pero al final es un jardín que se parece mucho a los jardines que hacía Le Corbusier también, ¿no? Le Corbusier no hace jardines ordenados, ¿no? Él, si recordáis ese dibujo tan bonito de la naturaleza antagonista, ¿no? Que es como una mata vegetal que se une con una retícula casi de Tales de Mileto, la percepción que tiene Le Corbusier de la naturaleza no es, o del jardín, no es el del dominio de la naturaleza, ¿no? Sino del contrario, ¿no? En estos dos ejemplos, uno en París, el ático Beistegui, otro en Buenos Aires, la casa del amante de Ocampo, ¿no? De Julián Martínez, Le Corbusier hace jardines de nuevo como si siempre hubieran estado allí, ¿no? Con estas escaleras redondas, con esos muros de piedra, sobre los que se eleva el pabellón ligero, liviano, blanco de su propuesta moderna, ¿no? Y en el ático Beistegui, pues igual, ¿no? Un jardín hecho de lugares, de pequeños sitios, de escondrijos, ¿no? Que se parece mucho a lo que Baca está proponiendo también en su arquitectura. Carpintería, con esas asimetrías de las que hablábamos antes. La barandilla que a mí siempre me encantó, ¿no? El llegar a este vestíbulo para entrar a lo de los cómics y encontrar ese helicoide, ¿no? Que casi que te invita a subir, ¿no? Es como que la barandilla se ha derramado al suelo, pero que también es un tornillo sin fin que te invita a subir, ¿no? Es una barandilla que no es inédita, vamos a ver. Es una barandilla que puede nacer en Gaudí, pero que también está en Terragni, que también está en Bruno Taut, por ejemplo. Este proyecto de Bruno Taut, precisamente una sala de baile, ¿no? Que parece que te invita a bailar, esa barandilla. O está en Bauhaus, o está en Alejandro de la Sota, un gran barandillero, ¿no? Que también en Correos, en León, remata el pasamanos de esta forma. Fijaos que en el año 32 sus coetáneos, esos arquitectos que después van a ser
los más interesantes de la ciudad, por ejemplo Rodolfo Martínez o los hermanos Morcillo, están aquí todavía, están haciendo estas cosas, están haciendo estos chalés de montaña, están haciendo estas fachadas casi platerescas, estas casitas que incluso en cuanto a su constructividad son muy clásicas, ¿no? Es decir, son estructuras de madera sobre muros de carga. Y no será hasta muchos años después, hasta el año 36, es decir, Vaca ya ha terminado su casa, ya ha terminado otros edificios con postulados más modernos, en los que aparecen estas obras, en este caso de Rodolfo Martínez, pero también puedes pensar en Luis Morcillo y el Centro de Salud, etcétera, que son ya radicalmente modernas, ¿no? Año 36, es un edificio no construido, que es un grupo escolar en San Roque. Este merendero en la carretera Campo Mayor, que es un poco el remedo de lo que será la obra mejor de Rodolfo Martínez, que es el Mercado de Santana. Pero han tenido que pasar varios años para que tanto Rodolfo Martínez como Luis y José María Morcillo entren a este concepto de la arquitectura de lo contemporáneo, ¿no? Y no de lo revisionista. Este es otro de los proyectos de Vaca que es tremendamente fascinante, ¿no? Este es un concurso, el concurso para la Cámara de la Propiedad Urbana, que él gana con este dibujo. Evidentemente no es el que se construye, todos conocemos el edificio, ha sido sede de la UGT, en fin, distintos usos ha tenido, pero bueno, ahí están esos postulados, ¿no? Es un edificio que tiene es medianera del convento que también rehabilitó Paco Hipólito y utiliza parte de sus huertos, ¿no? Para construir esa esquina, con un eje fantástico diagonal desde la fachada en chaflán, que deja dos zonas de uso, una de despachos que se alinean a la calle y otra de salas comunes, ¿no? Es una actitud en cuanto a planta, pero también en cuanto a volúmenes, ¿no? Con estas curvas, estos casi muros cortinas, ¿no? Que se adivinan, una actitud que reconocemos en Mendelssohn, que reconocemos en el constructivismo ruso, otra vez en Terragni, son todos edificios de la misma época. Aquí en Terragni incluso con las escaleras, ¿no? Y los vestíbulos en la misma diagonal. También en Gutiérrez Soto, por ejemplo, ¿no? O sobre todo en el País Vasco, que esta arquitectura mendelssohniana tuvo muchísimo recorrido, ¿no? O sea, el náutico de San Sebastián o esta casa Zuazarte de Guecho de Tomás Bilbao que me parece fascinante. Fijaos cómo tiene dos fachadas, ¿no? La fachada a la ría o el río y la fachada a tierra, y cómo son diferentes, o incluso cómo se incorpora, intentando que el proyecto saliera adelante, una portada más neoclásica. Es una casa, no es un edificio público, para que el señor dueño de la casa se encontrase un poco más cómodo y que su puerta fuese como la de sus vecinos, ¿no? Con su frontón y sus pilastras como Dios manda, ¿no? Este es el estado final del edificio, que conserva ese eje vertical, ese eje diagonal, perdón, que además se hace énfasis en él porque precisamente se construye en la vertical hasta 2-3 plantas más que el resto, haciendo que el edificio se vaya derramando, ajustándose a las medianeras, ¿no? Una actitud otra vez tremendamente interesante, ¿no? Contar con el exterior. Vaca en la memoria habla de que este edificio tiene que construirse con unos medios sencillos, pero que no puede ser una casa, no puede ser una iglesia, no puede ser un convento, no se puede disfrazar. Es lo que es un edificio para trabajar. Y esto a la vez. 1933, la casa en el 32, y esto a la vez. La parroquia de San Roque, uno de sus primeros proyectos para ella, porque lo desarrolla a lo largo de muchos años, ¿no? Año 27, 37, 45, 52, trabaja en este proyecto de forma continua. Esto a la vez. Esta también la parroquia de San Roque, podía haber sido esto. Este es un proyecto una versión del año 40,
tremendamente interesante, no deja de ser una iglesia, arcos apuntados, el campanario exento, planta en el que de nuevo en el interior los arcos también son apuntados. Podríamos pensar que la iglesia de San Roque podía haber sido algo parecido a la parroquia de Malcocinado, que él sí que construye con esta secuencia de arcos apuntados, que también nos está recordando algunas cosas de Gaudí, en su caso parabólicos, pero esta secuencia genera un espacio tremendamente interesante, moderno, pero absolutamente eclesial, ¿no? Esta es la iglesia que nos queda, en el que empieza a ver de alguna forma los rasgos de lo que os quiero contar ahora al final, ¿no? Y a la vez, os digo, a la vez de estas otras cosas, ¿no? De estas casas modernas, de estas casas que tienen sus barandillas de tubo, que tienen sus carpinterías lo más abiertas posible, o de esta escuelita en Las Moreras, en la que de alguna forma construye un edificio que no es que se parezca a las casas que están allí, sino que genera un ambiente, construye un ambiente, es un ambiente que él llama rural en la memoria, y construye una casa, una escuela de pueblo, ¿no? Como para que ese barrio tenga una referencia que no les sea incómoda, ¿no? Es interesante ver cómo la fachada principal es completamente ciega, solo tiene la puerta, y utiliza los lienzos de blancos o los lienzos ciegos, ¿no? de esa fachada para colocar unos grafitis, ¿no? El mapa de España, un astrolabio. Segunda parte. Vaca era biblioteca, era estudio, era el monje del estudio, pero también era un viajero. Él decía, y lo comentaba Cuny el otro día en su conferencia, él decía que el mundo empezaba, o su mundo empezaba en Entroncamento, ¿no? Porque era el sitio donde cogía el tren para viajar. No se podía coger en Badajoz, sigue siendo igual, las cosas no cambian. Se tenía que ir a Entroncamento para viajar, ¿no? Y viaja muchísimo, ¿no? Viaja y viaja bien, o sea, viaja de todas las maneras, viaja por turismo, viaja asociados a congresos de arquitectura, viaja asociado a congresos de jardinería, de arquitectura paisajista. Cualquier cosa, cualquier motivo, cualquier excusa es válida para viajar. Y viaja mucho a Portugal, y a él le gusta Espinho, le gusta Porto, ¿no? Es más del norte que del sur. Y viaja a Espinho, va a la playa en distintas ocasiones, y seguro que toma algún alambre ahí en el Póvoa de Varzim, en este casino. Este casino, que es un casino que es el único edificio público de esa playa, solo hay casitas y esta pieza, que entre otros autores, Vilasha y Zé Goello, es obra de Rogerio de Acevedo. Rogerio de Acevedo, y quería contextualizar esto, también es un arquitecto coetáneo de Vaca, portugués, de los bien conocidos, de esa estirpe de Raúl Lino, Quel de Amaral, Cristiano da Silva, Cotinelli Telmo, que es el autor de la estación de Entroncamento. Un arquitecto que nace en 1898, pero que tiene una vida muy larga desde el punto de vista de la arquitectura y de la vida personal, no solo profesional, y porque muere en el 83, o sea que es un señor longevo, ¿no? Y esta es una obra suya, en la que sin duda Vaca tomaría algo, porque es el único edificio, como os digo, donde se puede comer allí, ¿no? en la playa que frecuenta. Y aquí quizás me arrepiento de ese título que tú decías, decano evocador, y yo lo cambiaría, ¿no? Y diría, oye, pues voy a cambiar ahora el título de la conferencia, y ya se puede, ¿no? ¿Se puede? A medio camino, y lo llamaría Unidad y Diversidad, porque esto es lo que os quiero contar de Vaca. Y os lo voy a contar a través de otra persona, os lo voy a contar a través de Rogerio de Acevedo. Esto es una serie de un conjunto de planos, son inéditos, pertenecen a la tesis de una amiga de Ana Alves Costa, que es la hija de Alexandre Alves Costa, que ha hecho su tesis precisamente sobre Rogerio Acevedo, y hablando con su padre, con Alexandre, no hace mucho tiempo, me contaba que su hija había entrevistado al hijo de este señor arquitecto, y que él decía que su padre no había viajado nunca.
O sea, todo lo contrario de nuestro Vaca, ¿no? Vaca cogía el tren en cuanto podía y Rogerio Acevedo no había viajado nunca. Y le preguntaba, bueno, pero ¿cómo entonces tu padre sabe tanto de arquitectura? ¿Cómo está tan en avant-garde? ¿Cómo está tan a la moda? ¿Cómo controla tanto de técnica constructiva? Pensemos que es un arquitecto de Oporto haciendo los edificios de los más importantes, ¿no? Este que os voy a enseñar está en la Plaza de la Libertad, Avenida de los Aliados, o sea, en el sitio donde Porto cambia de nombre, ¿no? Cambia de lo viejo a lo nuevo, ¿no? Y era porque decía que hablaba mucho con arquitectos. Dice, no, hablaba mucho con arquitectos y me decía Alessandro, y hablaba con arquitectos españoles, ¿no? Digo, joder, imaginaos que el Rogerio y el Vaca se hubieran visto, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Porque es que hay muchas cosas que se parecen quizás demasiado. Mira, este es el proyecto de los más gordos que hace Rogerio entre el año 27 y el 30, que es la sede del periódico O Comercio, ¿no? Que está ya os digo, en el centro de Porto. Proyecto maravilloso, con sus cariátides y sus pilastras y sus decoraciones, pero absolutamente maravilloso. Un edificio de nuevo de eje diagonal, en el que esa promenade, que los portugueses llaman percurso, no solo se construye con ese recorrido diagonal, sino que se construye con el espacio. En esa diagonal que atraviesa el edificio y lo articula, pasan distintas cosas. Pasa el vestíbulo, pasa el compás, pasa el patio coronado por la montera, que es el núcleo de comunicaciones, y por último el Santa Santorum del edificio, ese paraninfo, que además se remata con un ábside ligeramente más alto, casi un púlpito, que tiene luz también en la trasera, ¿no? Bueno, es muy parecido, ¿no?, al eje este que tiene el edificio UGT que termina en el patio. Cómo el Vaca empaqueta el núcleo de comunicación para poder abrir una luz detrás, ¿no? Yo entro desde la calle, tengo el vestíbulo a oscuras, imaginaos, Paco lo va a enseñar muy bien el próximo día, ¿no? Estamos a oscuras, subimos un poco y ya tenemos la luz otra vez al fondo, ¿no? ¿Qué pasa al lado? Bueno, ya veremos, ¿no? Esto es lo importante, esta diagonal, ¿no? Esta diagonal que me está uniendo además la ciudad con la tapia del convento que tengo. Rogerio de Acevedo además trabaja incansable en este proyecto. Me recuerda a un plano también que enseñaba Cuni, que nos va a enseñar también en la exposición del archivo, del dibujo de las baldosas, ¿no? El replanteo en plano, ¿no? Están dibujadas, no solo replanteadas, este vestíbulo tiene que tener esta dimensión porque es módulo de estas baldosas, sino que están coloreadas. Esta es la decisión del color. Y Rogerio está en esta línea, pero también en el encuentro con la ciudad. Ese es el perfil del edificio de comercio y cómo debe acoplarse a los edificios que ya existen, incluso recomendando al que venga, ¿no?, que el que se haga aquí tendría que tener pues este pequeño remate aquí y este acierto aquí con la cornisa, ¿no? Decía Emilio Tuñón que para no fallar en una intervención en casco histórico había que mantener la línea de cornisas, ¿no? Era un mantra, ¿no? Mantengamos la línea de cornisas, ya lo demás, bueno. Y el remate, el torreón, los torreones Vaca famosos, bueno, pues aquí el remate se dibuja incansable. Incluso en fase de construcción sigue dibujando el torreón. Se termina en el 30, este edificio de comercio que preside la Plaza de la Libertad, pensemos que la Plaza de la Libertad tiene como todos los elementos de las ciudades portuguesas allí juntos, ¿no? Está, por supuesto, pues, la avenida, ¿no?, el largo más importante de la ciudad nueva, pero también está la estatua de Pedro IV ecuestre, ¿no?, allí presidiendo, ¿no? Pues no había terminado la obra cuando Comercio compra el lote, ¿no?, el solar de al lado. El que está aquí justo en Medianera, pues este solar de aquí, que esta es la calle Elísio de Melo, ¿no? Esta es la avenida de los Aliados, la Plaza de la Libertad, y esta es la calle Elísio de Melo. Compra este solar de la trasera, con el objetivo de hacer un proyecto distinto. Si esto es la sede del periódico, lo que quieren hacer es, aquí aparece ya, un garaje. La sede de Comercio, 1927-1930, Garagen de O Comercio, 1929-1932. El mismo arquitecto, Rogerio Acevedo. Tangente. Este es el edificio que él hace.
tangente a su proyecto. Justapuesto. Es este proyecto. A la vez, se dibuja a la vez el torreón que habéis visto y se dibuja a la vez el muro cortina de un aparcamiento. Fijaos en el proyecto, otra vez ese eje diagonal, protomuro cortina, el mapa de carreteras parecido a esto que Vaca proponía en su escuelita de las Moreras, mapa de carreteras de Portugal, la Fenelonguer, un proyecto radicalmente moderno, relacionado con el vehículo, evidentemente, los giros, estructura de hormigón. Es una foto reciente, de hace un par de veranos. En Portugal las cosas se respetan un poco. Fijaos en el encuentro, o sea, se mantiene la línea de cornisa. Igual y Tuñón estaría un poco de acuerdo. Pero es absolutamente salvaje, ¿no? Claro. ¿Qué dice Ana Alves Costa de esto, ¿no? Voy a leerlo, si me lo permitís, porque ella lo dice muy bonito, ¿no? Habla en boca de Eduardo Lourenço, que es uno de estos ensayistas portugueses, de estos grandes, ¿no?, de Portugal, y dice heterodoxia, ¿no? Si la práctica de la heterodoxia es difícil, su explicación, una traducción un poco libre, su explicación todavía lo es más, ¿no? Y ella intenta explicar esta situación. Intenta explicar esta situación de Rogerio Acevedo construyendo simultáneamente dos edificios, cada uno con un propósito, cada uno con una circunstancia, uno en la avenida de la Plaza de la Libertad, en la unión entre el Porto Viejo y el Nuevo, el otro hacia los barrios del ensanche y relacionado con el vehículo, uno representativo, el otro operativo y funcional. Y Ana habla de la coherencia. Habla de la coherencia de estas dos actitudes. Habla de la coherencia de que un edificio sea de una manera y otro edificio sea de la otra, ¿no? Y dice, la coherencia de Acevedo no radica en la expresión formal, que varía en cada situación, sino en dar a cada proyecto una correcta interrelación de todas las circunstancias que concurren en la obra. Y yo añado circunstancias urbanas, circunstancias tecnológicas, circunstancias formales, miméticas, evocadoras, filosóficas, si queréis, ¿no? Es lo que podríamos llamar el carácter de los edificios. No el estilo, no estamos hablando que estas cariátides que representan las distintas regiones de Portugal sean de un estilo y que la barandilla de tubo sea otro estilo. No, no, es el carácter de los edificios. La sede del periódico tiene que ser así, el garaje de los coches de los trabajadores del periódico y bueno, pues también abierto al público por alquiler, etcétera, tiene que ser de esta otra forma, ¿no? El propio Rogerio de Acevedo, en uno de los pocos escritos, apenas escribe, dice: finalmente señalo la razón cuya substancia, al no ser profunda, me avergüenza distinguir. Bueno, está un poco perífrasis que tienen también los portugueses y los de la época, ¿no? Si fui prolijo en la variedad de mi obra, sin embargo, me concentré en lo poco que supe extraer de esa variedad. Que me perdonen al menos aquellos para los que esto fue escrito especialmente. Fui prolijo en la variedad, pero me concentré en lo poco que supe extraer de esa variedad. Es decir, fui estricto en cada uno de esos momentos. Fijaos en Vaca, está haciendo, esto es mal cocinado, está haciendo la casa de Enrique Muslera, está haciendo la casa de las Moreras que os contaba, ¿no?, con su mapa de España, con su frontal a la Rogerio Acevedo. Está haciendo estos edificios a la vez. Está haciendo esta pequeña ampliación mínima, esta churrería, que es una churrería, pegada al fantástico, y él lo sabe, fantástico proyecto y edificio de Rodolfo Martínez. Está pegada, es en la esquina del mercado de Santa Ana, y lo pervierte, ¿no? Pinta la cornisa de azul para unirse, para que su pieza encaje, la banda ligeramente texturizada de las ventanas circulares la pinta de rojo, igual que sus columnas. Vaca está haciendo esto a la vez, todo a la vez.
está diluido el tiempo. O está haciendo esto, un proyecto que le acompañará prácticamente toda su vida. El seminario de Ciesano empieza a construirlo, empieza a proyectarlo cuando todavía está en San Antón y después en Sancha Brava. Nos recuerda un poco también a otro personaje que hemos visto aquí, ¿no? A Gutiérrez Soto. Gutiérrez Soto, que presenta este proyecto en la Capitanía General del Ejército del Aire y además lo presenta con versiones, con chapiteles y sin chapiteles. Señor general, el que usted quiera, ¿no? El general que dice, no, nosotros somos los del aire, ¿no? Estamos más arriba. Lo quiero con chapiteles todavía más grandes, ¿no? Y a la vez está haciendo esto. Está haciendo 3 de las mejores torres con permiso de la Torre de Castelar de Rafael de la Hoz o de las Torres de Colón de la Mela o Torres Blancas o Bancobao de Oiza, las mejores torres de la ciudad. Está haciendo viviendas, está haciendo centros comerciales. El centro es lo que ahora es SNAC, que es el anexo de Galerías Preciados en Callao, y también está haciendo la Unión El Fénix, ¿no? A la vez, sin problema. En nueva forma, otra vez nueva forma, Juan Daniel Fullaondo, que es como un súper estricto, ¿no?, de la arquitectura, le hace una entrevista a Gutiérrez Soto. Y desde su eterna perspectiva cultural, ¿no?, intenta llevar a Gutiérrez Soto a su campo, ¿no? Y le dice, oh, qué maravilla tu trabajo en el Bar Chicote. Este que veíamos antes, ¿no?, en la revista de una forma. Porque ese es el mejor trabajo que has hecho y tiene un alto nivel cultural, ¿no?, le dice, ¿no? Y Gutiérrez Soto le intenta escabullirse, ¿no? Y dice, oye, yo he hecho otras obras y otras obras que me gustan más, ¿no? Y las he hecho mejores que aquella, ¿no? Y otra vez Fullaondo y martillo pilón le vuelve a intentar llevar a su alto nivel cultural, ¿no? Y Gutiérrez Soto se cabrea y le dice, mira, y os leo textualmente, dice, no entiendo bien lo que quieres decir con esa frasecita rebuscada, está cabreado, de el nivel cultural. Yo creo que la arquitectura es buena o es mala, simplemente, independientemente de ese nivel forzado del que tú hablas. Fullaondo acaba la entrevista diciendo, no nos entendemos. Cuando le preguntan a Gutiérrez Soto cuál es su obra preferida, imaginaos, ¿no?, las viviendas de aquí de Colón, ¿no?, de la avenida de Huelva, perdón, gracias, pero también pues estos que hemos visto atrás, ¿tá? Dice, mi edificio preferido es esta casa en Palma de Mallorca. O sea, este Palacio March. Me dice, oye, ¿pero por qué, no? Porque tenía todas las opciones para hacerlo mal. Y sin embargo, me quedó bien, ¿no? Articulación de distintos materiales, la presencia de la catedral, la necesidad del cliente de que el palacio siempre estaba, pareciera que siempre había estado allí, eterno, anacrónico. Era una arquitectura que él quería hacer. ¿Cuál es el edificio preferido de Vaca? Yo creo que su edificio preferido es el seminario, porque en el seminario hay muchas cosas. Ahí está su padre, hay estilemas del padre, ahí está mucho del hospital en el que trabaja con Domenech y Montaner. Hay una historia vital, hay una solución de un problema, hay muchas cosas que cristalizan ahí y sobre todo hay muchas inseguridades, ¿no? Hay cosas que salen mejor que otras, ¿no? Y lo que no hay es estilo. Dice Tábora, lo repito, lo dije antes, ¿no?, que el estilo no interesa, interesa la relación entre la obra y la vida y que precisamente el estilo resulta de esa relación. La obra y la vida. La vida nos recuerda también a lo de Coderch, ¿no? A aquellos firmes puntos de apoyo. Y Vaca también lo cuenta eso. Os voy a leer un fragmento pequeñísimo, ¿no?, de el tercer capítulo, ¿no? Hemos hablado de la biblioteca, la erudición, el estudio. Hemos hablado de los viajes, la cultura, Europa, el mundo. Y ahora vamos a hablar de los textos, los artículos. Objeto también de este ciclo, de este premio y esencial en la vida de Vaca, ¿no? Y no muy parecido en la vida de otros arquitectos, o no igual, ¿no? Otros arquitectos tienen una producción
filosófica o arquitectónica, pero este conjunto de tres cosas es bastante poco usual, ¿no? Y os voy a hablar de un artículo que él escribe en una de sus cosas preferidas, ¿no? Porque Baca hace 3 libros, escribe poesía, hace cuadernos de viaje, ¿no? Contaba el viaje este que hace por Europa, ¿no? Y lo cuenta estupendamente, ¿no? Y se refiere sobre todo pues, a lo moderna que es Europa y a las mujeres trabajadoras, a sus compañeras arquitectas, le llama la atención las abogadas con toga subiendo a los juzgados, ¿no? Habla también del arte, que el arte moderno es el único que se puede ver, habla que no hay soldados en ninguna de las ciudades que visita. En el año 50 en España pues las cosas no estaban tan bien, ¿no? Habla que Europa no es ni la vieja Europa, ni la nueva Europa, ni que se está reconstruyendo, sino que Europa vive. Esa fluidez que él descubre y que esa sensibilidad extrema que tiene, pues la traslada a sus proyectos, ¿no? Y os voy a leer el texto de otro de sus must, ¿no? Como dirían los de ahora, ¿no? Los artículos de opinión sobre las exposiciones de arquitectura, o de pintura, perdón, sobre las exposiciones de pintura. Él comienza la serie de artículos con una exposición de Covarsí y Eugenio Hermoso, riñe a Eugenio Hermoso y dice: ¿dónde te has metido? No estás haciendo lo que tú tienes que hacer, tienes que ser así, tienes que volver a ser Eugenio Hermoso. A Covarsí, que es como si fuese su tío, ¿no? Lo pone por las nubes. Pero años después, no con los pintores heredados, porque los Covarsí o los Eugenio Hermoso los hereda de la relación familiar, sino con los pintores de su contemporaneidad, de sus coetáneos, ¿no? Son Francisco Pedraja, Godofredo Ortega Muñoz, en fin, todos estos pintores que conocemos. Escribe sobre una exposición que hace Godofredo Ortega Muñoz precisamente después de haber estado en Ginebra y después de haber estado en Nueva York, es decir, ya es un pintor consolidado. Y dice: y este es el caso de nuestro pintor. No pinta como le dicen, ni va en contra de nada, ni va en contra de nadie, sino que sus obras están pasadas a través de su espíritu, tal y como él las ve. Y por eso le resultan instintivamente verdaderas obras de arte. Y es tan sugestionador su contacto y tan dominadora su acción que apabulla. Aquí está hablando de Ortega Muñoz, pero yo creo que está hablando de él mismo. Es algo muy de arquitecto también, cada vez que hablamos con o de alguien, hablar de nosotros. Y aunque de alguna forma me da rabia, ¿no? Como igual que le daba rabia a Fullaondo, ¿no? Que después de terminar la entrevista y entrevistado a su vez él años después, dijo: jo, sí, fue una entrevista incómoda, pero qué pedazo de arquitecto era Luis. Pues yo creo que Baca también tenía algo de razón. Muchas gracias. Creo que no. Tenía que escuchar un... Gracias. Un arquitecto como, no me acuerdo cómo se llama, el de Oporto, el portugués, Coso, Rogeiros. Pues, ¿cómo es posible que un arquitecto no vaya a Italia, que no vaya a Grecia, que no vaya a Alemania, a París, a ver toda la tendencia que había entonces en cualquier sitio, Viena, y cómo era posible que tuviera toda esa mentalidad, ¿no? ¿Cómo era? Es curioso, porque la de Roger era que tenía un contacto continuo con el
Eso de la foto ya convence un poquito. Estamos hablando. Ya. Muy bien. Más cosas. Bueno, gracias. Ujú. Cultural Ujú. y la Cuenta, cuenta. No, no lo conozco, ¿no? Es el más maravilloso texto de una memoria que he leído. Es increíble, ¿no? Es que no es de la modernidad, de la vanguardia, es de la contemporaneidad. Es por el proyecto de la natural. provincia de Badajoz, en donde no solamente trata los aspectos de la funcionalidad, de la construcción, de los detalles constructivos, de la forma de construir, sino también de los aspectos bioclimáticos casi de la arquitectura, de el soleamiento, cómo hay que diseñar una casa para que esté bien soleada, del estudio de los vientos, del estudio de la lluvia incluso, ¿no? Es admirable, es lo mejor que yo le he leído a Vaca. ¿Entiendes? Y el proyecto es una preciosidad, con una memoria que es increíble. Muchas de las memorias y una palabra que se va repitiendo mucho. Y además Kundin te lo puede decir que las tiene todas, ¿no? Que es vivir o se vive o la vida, ¿no? Es esa palabra. Entonces, de alguna forma lo que quería contar es que la arquitectura de los estilos, y muchas veces los historiadores o los clasificadores, ¿no? Historiadores, ¿no? Los catalogadores, ¿no? Empiezan como a encajar en sitios, ¿no? A los arquitectos, ¿no? Fijaos cómo Rodolfo Martínez agarra una manera de construir y la continúa, ¿no? Los morcillos, ¿no? Y el Vaca lo que hace es que se va como adaptando a esas circunstancias que estaba Rogerio Acevedo, ¿no? Yo tengo unas circunstancias determinadas y en las Moreras no hay evidencia. Tengo estas circunstancias determinadas o un proyecto que está acompañando tantos años y yo no voy a sacar los pies del tiesto ahora, ¿no? O voy a hacer esta iglesia y va a ser una iglesia, ¿no? El carácter de los edificios es algo muy importante, ¿no? Al final estamos a veces admirando cosas que no son lo que deben ser, ¿no? Habla de que efectivamente audífonos. Porque cuando hay que hacer racionalismo, para hacer no objetivismo, hacer objetivismo, para hacer racionalismo. Pues fíjate, yo si me permites, te diría que... sí. Bien. Una vuelta. Imagínate que, bueno, el concepto de eclecticismo. Yo le daría una vuelta más de tuerca, ¿no? Porque un tipo como él que pasa, es decir, de ficción, desde el estudio, ¿no? De la moda, porque si te fijas en lo que contaba de su casa, se esfuerza pese que hay una restricción en el uso del acero brutal en el año 30, no se puede utilizar acero. El propio Rodolfo Martínez, en una casa que tiene en la calle Arcoagüero, dice, quiero hacerla de pilares, pero no puedo, porque no puedo usar acero, ¿no? Pero él se usa hasta la pasta en los IPNs porque
quiere hacer realmente el vano, ¿no? de esa planta libre. Pero no tanto al servicio como, o no tanto ecléctico desde el punto de vista del manejo de los estilos, casi como que todo lo otro. Y creo que le daría esa vuelta de tuerca conceptual y te diría, y me atrevería a decir, ahora sí que fuera de la conferencia, ¿no? Y estamos aquí en conversación cariñosa, diría posmoderno, fíjate. Es decir, es un poco más. Si el eclecticismo es del siglo XIX, elijo esto de aquí y de allá, es posmoderno. No es eclecticismo. Un concepto distinto, ¿eh? Es dúbilo. Y luego hay que no discrepo, que es que tú dices que esto de aquella época, que con Vaca, Adolfo Martínez y Montillo hicieron una obra posteriorista, ¿sí? Porque hicieron en la obra de y como Mortillo hicieron una obra generalista unos años posterior a Vaca. El 32, la versión que es el 32. Si te fijas bien los planos, pero bueno, yo está fechado que hay un inicio claro de ese corte. Piensa también que Rodolfo Martínez en ese momento es arquitecto municipal e incluso está cortando la posibilidad de hacer en el centro de la ciudad propuestas racionalistas. No quiere que se hagan, ¿no? Quiere que se siga con el ambiente regionalista, si quieres, ¿no? Entonces, si bien por moda puede haber una cierta cotaneidad de esos estilos, es decir, que sean coetáneos, ¿no? La actitud es distinta, ¿no? O sea, el pensar que la arquitectura moderna tiene una serie de derivadas, porque luego ves las casas de Rodolfo Martínez y son de muro de carga. Tiene una fachada de barandilla de tubo, pero luego por dentro tiene alcobas, no tiene patios, hasta que ya llega a su dominio, ¿no? Claro, entonces yo no te diría que eso es una casa racionalista. Sí. Y las viviendas de la Avenida Santa Marina, que son mis preferidas, la Cielungen pacense, ¿no? Pero sí. Sí, quería llevar esto por lado. En el proyecto, con plan de Sánchez, de financiación 32, eso es lo más, a Merchín lo más, y a la catedral, poner derribar la catedral para hacer la no, bien, bien. Te lo agradezco, te lo agradezco. Más cosas. Se puede no estar de acuerdo, ¿eh? Sí, un barandillero. Es un barandillero. Yo te pediría que desarrollaras eso un poco, aunque fuese un par de minutos, porque supongo que no te referías simplemente al detalle histórico del remate de la barandilla, sino a que da la impresión de que cuando él quiere ser moderno, en una fachada le otorga a la barandilla un peso específico grande. No sé si sí, bueno, ir por ahí. en general la cerrajería, no solo en su casa, en cualquiera de las casas. No llega a esto que te voy a contar, pero se parece mucho. No hay dos iguales, ¿eh? O sea, no la he buscado, ¿eh? De forma expresa. ¿Habrá algún tipo? O sea, ¿habrá una cosa que haga siempre? ¿Tendrá un herrero que le haga las cosas de esta manera? No llega a lo que hace Wright, ¿no? Wright, en las casas de Los Ángeles, que construye con bloque de hormigón, personaliza el bloque de hormigón para cada cliente, ¿no? Él lo que hace es bloque de hormigón simple, bloque de hormigón grabado y bloque de hormigón perforado. El bloque de hormigón simple construye los volúmenes, el decorado, ¿no? El hueco grabado, las zonas más importantes, la portada, alguna esquina, y el perforado genera celosías, ¿no?
Y así pues está pues, la Stahl, la Hollyhock, todas estas casas, ¿no? Y cada casa tiene como un logotipo del cliente. El Hollyhock, que es un pliego o una flor, ¿no? Pues es una abstracción de la flor. La Stahl, que el tío es médico, pues también una forma como de médico. Y así sucesivamente, ¿no? No llega a eso, pero sí que hace la barandilla ad hoc, ¿no? O sea, cada casa tiene la suya. Y además con muchísima carga, ¿eh? No son barandillas como esta que hizo aquí Iñaki de tubito o las demás que están o todas estas mínimas y simples, ¿no? Son barandillas muy cargadas, muy geometrizadas y muy cargadas de historia, ¿eh? O sea, con muchas cosas muy interesantes, ¿no? El tema de la espiral es simplemente una cuestión, digamos, de cariño, ¿no? De mi infancia. Pero hay barandillas tridimensionales también, ¿no? Algo que también hace de la sota, ¿no? Que mueve el balaustre, ¿no? O el barandal, ¿no? Lo mueve un poco para generar un poco de volumen, ¿no? Hay barandillas tridimensionales. Una que le hemos copiado, vamos, que es de barras que se van uniendo en picos y vuelven adelante y atrás, ¿no? O sea Yo supongo que se traería ideas de Cataluña, de Barcelona. Yo no sabía que se claro, había formado allí, pero... Fíjate cómo las barandillas de Gaudí o de Jujol, sobre todo las de Jujol, que era el que le hacía las barandillas, son así, ¿no? Son tremendas, ¿no? Que terminan en dragones o le salen flores a la mitad, ¿no? Tenía ese punto, ¿no? Me gustaba el proyecto precisamente del hospital porque es mucho más de Muntaner que el Palau, ¿no? El Palau es más de la burguesía que le paga, ¿no? Que le exige que tenga azulejos, porque vendemos azulejos, que tenga piedra porque somos... Pero cuando hace el hospital de San Pablo, ¿no? Pues ahí demuestra tremenda maestría, ¿no? Y fíjate en esas barandillas. Hay otras barandillas famosas que son las de Garnier, de la ópera de París. Pues esas barandillas también hay un número del Nueva Forma esta alemana que las pone en comparación, igual que hacía el Corbu con los coches y las casas, ¿no? Con las barandillas de tubo, ¿no? Como poniéndolas en el mismo sitio. Entonces, sí que hay ahí una cosa interesante. Me ha gustado la etiqueta, gran barandillera. Más cositas, ven. Bueno, enhorabuena por la conferencia magnífica. Gracias. No esperábamos menos, Daniel. No sé si voy a decir una butade, pero como Francisco Vaca Morales era un hombre de su tiempo, de su sociedad, hay un texto muy bonito, habla de es un gran conservador y conversador. Y no sé si tienes noción de qué relación mantuvo con los coetáneos, ¿no? Con Rodolfo Martínez, con los Morcillo. Hasta me gustaría saber qué pensó Rodolfo Martínez de la churrería de Francisco Vaca Morales, ¿no? Fantástico, fantástico. Pues mira, sé algunas cosas, pero no, seguro, igual Icuni sabe más, pero está con el trabajo de Rodolfo Martínez en el ayuntamiento lo critica muchísimo, porque le corta, ¿no? Le va cortando cosas, lo de la casa es verídico, o sea, aparece en la segunda memoria de proyecto, cuando cambia el proyecto, tiene varias versiones, ¿no? Cuando cambia el proyecto lo pone en la memoria, eso me encanta, yo eso lo voy a hacer. O sea, dice, es que hasta que el ayuntamiento no piense que la fachada no es simplemente el cierre de las habitaciones y se dé cuenta que es la relación entre el interior y el exterior, no vamos a poder hacer nada en la ciudad, ¿no? Y sí que está, sobre todo con Rodolfo, está picado. ¿Tú quieres decir algo? Venga, tío. En mi casa Sí. decían que Rodolfo Martínez y Francisco Vaca que eran muy amigos, Sí. y que incluso llevaron muchas obras juntos. Y entonces una de las cosas que mi madre decía, porque iban los sobrinos, iban mucho al despacho, y lo que es el plano de Santa Ana se lo regaló, según mi madre, y Rodolfo tío, lo tiene. se lo regaló Francisco Vaca a Rodolfo Martínez, diciéndole que introdujeran entre ellos lo que era el racionalismo en la ciudad de Badajoz.
Sí, que alguna vez que sale pero Rodolfo del bueno, ayuntamiento. yo digo lo que decía mi madre, yo eso no lo he puesto en el libro ni nada porque no tengo los datos, yo solo tengo a mi madre que estaban allí, que estaban todo el rato en el... Quien tenía más relación era con Luis Morcillo, ¿no? Eso ya, yo lo otro no lo sé, yo solamente te puedo contar exactamente eso. Y luego con Eduardo Morcillo. Eduardo lo tuvo en el estudio, trabajando. Rafael, mi tío, le calculaba estructuras y fue muchas veces allí al estudio a aprender. O sea, decía Eduardo que él iba a aprender allí al estudio. O sea, Eduardo Morcillo Madariaga. Pero sí, vamos, de esas relaciones, sobre todo epistolares, ¿no? Evidentemente yo no tengo la familia de Cuni, pero por mucho, yo creo que no se casaba con nadie, por mucho que fueran amigos, en las memorias de los proyectos cuando se le atravesaba un poco le daba caña, ¿eh? Y no le importaba, no le importaba en absoluto. Esa te la paso la copia, porque está muy divertido. Bueno, que se vaya de arquitecto municipal este ya. Y luego en los artículos de prensa, y hay una colección magnífica que ha recopilado Pilar, también da caña, o sea, él organiza un concurso de jardines, ¿no? Y resulta que sale publicado que le han dado el segundo premio. Dice, ¿esto qué es? O sea, yo no he permitido a nadie que venga a ver mi jardín de mi casa. ¿Y cómo me han dado el segundo premio? ¿Esto qué es? Y yo lo único que he hecho es que ha venido una señorita de la sección femenina y me ha pedido pasar a la casa y yo la he acompañado gentilmente. Y ya está. Yo no sabía que esto era para un concurso. Y además, corrige usted, señor, he ganado el primer premio. Yo hasta ese punto le da igual. O sea, era un concurso organizado por el ayuntamiento de patios y de jardines, y la propia sección femenina hace una corrección después y dice, efectivamente, el patio, el ganador del patio es fulanito de tal, y el ganador de jardines es la casa de Francisco Vaca Morales en la calle Menacho, ¿no? O sea que, tío, yo creo que no se casaba con nadie. Acompañó a la señorita gentilmente, pero luego le dijo que pusieran bien los datos que él le había ganado. Bueno. ¿Alguna cosa? ¿Estás ahí? ¿Vas ahí? No. Paco, ¿qué tal? Bien. ¿Te toca? ¿Por qué no has hablado de la casa de la calle Montesinos? Es un bomboncito absolutamente delicado. Te la dejo para ti. Con influencia de Giuseppe Terragni y una delicadeza máxima. Tú fíjate que Terragni está súper presente. Es curioso, ¿eh? Porque además Terragni es de los más viejos del lugar. O sea, si fijáis, Terragni, otro igual, otro tío que murió con 40 años. ¿eh? O sea, que todo lo que hizo el Novo Común o como el Fastio lo hace, no llega a los 30. ¿eh? Novo Común con 26 años. O sea, brutal. Y Terragni está súper presente además porque es otro que incorpora mucho a los artistas, los suyos de su bando, pero pues te la dejo para que la enseñes el próximo día. Me gusta mucho esa casa, es muy bonita. Está muy bien hecha, está hecha con muchísimo cariño. Ha salido por ahí, pero ha salido muy rápido. Ha salido en la colección de cuando estábamos hablando de que estaba haciendo a la vez la iglesia de San Roque. Puedo hacer, a lo mejor estoy diciendo la tontería. No. ¿Cómo es posible que, habiendo estado en el estudio de Gaudí, no haya tenido más influencia de este gran arquitecto, diseñador? Bueno, yo creo que influencia de Gaudí sí que la tiene. Si pensamos cuál es el arquitecto que más influencia de Gaudí tiene, yo te diría que Enric Miralles, ¿no? Sin embargo, coges una obra de Miralles, que es entre Gaudí y Le Corbusier, ¿no? Y la pones al lado de Gaudí y dices, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Me parece que es más, no sé, Cadafal o Jujol, ¿no? Yo creo que la influencia que le puede dar a Gaudí, no sé si pasó mucho tiempo o no en el estudio, sí sé que por amigos de Barcelona que han hecho la tesis de Muntaner y de Domènech i Muntaner, que sí que trabajó allí, o sea, sí que dibujó sus planos y sí que en el archivo Muntaner está el proyecto fin de carrera de Vaca, o un plano del proyecto dibujado. No sé si pasó mucho tiempo, digo, pero la influencia no tiene por qué ser formal, es decir, Gaudí es tan sumamente personal, ¿no? Es tan intransferible que no creo que un tío como Vaca, con esa inteligencia que ya se le veía de joven, quisiera ser un
segunda división, ¿no? Sí, edificio por ejemplo, ya, pero parecido a nivel formal, pero sí que yo creo que de Gaudí sí que tiene otras cosas, ¿no? El riesgo con los medios de aquí, ¿eh? La tecnología, la relación con las artes, el incorporar cosas que tradicionalmente no las hacen los arquitectos, ¿no? Y sin embargo él las hace, ¿no? Lo decía Cuni el otro día, el mobiliario, por ejemplo, ¿no? El de elegir los muebles de las casas, ¿no? El que ponerse cabezón. Es que tiene que ser esta silla, ¿no? Esto es muy de Luz también, ¿no? El que iba diciendo, a ver qué muebles tienes, ¿no? Como hay una carta maravillosa de una señora de Luz que me decía, joder, tuve que tirar el aparador de mi madre, ¿no? Sí, el aparador sí, pero te dejé la mesilla, ¿no? Pues, entonces, esas cosas, ¿no? Son también muy gaudinianas. La influencia no tiene por qué ser solo formal, ¿no? Puede ser espiritual, filosófica, conceptual. Bien. ¿Nada más? ¿Cerramos? Gracias. Vale. Pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? Lo rompemos. Sí, en serio. Te agradezco. Daniel, genial, ¿eh? Me ha encantado. ¿Te ha gustado? Precioso. Muchas gracias, guapa. Enhorabuena. Pues viniendo de ti, doble orgullo, Ideal. de verdad. Es complementaria. Yo no te voy a pisar a ti tus No, cosas, porque yo- además tú lo haces mejor. No, ni mucho menos. Es que además todo lo que es comparar, es que a mí es que eso me encanta. Porque Sí, ponerlo en situación. Pensar que lo que se estaba haciendo en ese momento, madre mía. y me ha encantado, ya verás. A ver si sale el libro ya, que estoy deseando. Está ya en la Sí. espera. Encantado, muchas gracias. Genial, ¿eh? Estupendo, gracias, Juni. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Enhorabuena. Nosotros que trabajamos con Olivera en la comisión. Claro, trabajamos con esas cosas, o hemos trabajado. Y muy chula, ¿eh? Porque ha sido como, Muy bien, ¿tú has muy dicho? bien. Pues, Cariño, la historia, que sí, muy Es bien. que no se podía hacer de otra forma. Fenomenal, me ha encantado. Además, yo soy doctora y la tesis la hice con Juan Antonio Ramírez, el autor. Claro. Y él cantaba así, disfrutaba las historias así. Es que además las hace cercanas, amables. Y ya está. Se pueden contar las cosas de muchas maneras. Claro, Se puede poner para a la leer- historia tiene a Google. Claro, O sea, que también, si también. quieres buscar datos, fecha, Muy bien. así que Estupendo. muy chulo. Me alegro. Me ha recordado a mi A tu mentor. mentor de tesis. Que era así muy ameno, muy Me alegro. Estupendo. buena. Hombre, ¿cómo estás? ¿Estabas por ahí? ¿No te he visto una cabellera blanca? Fantástica la ¿Te gusta? conferencia. Muchas gracias. Me alegro. Tenía que ser distinta, claro. No, podía ser además, claro, eso es lo complementaria, tío. bonito. Otra forma de contar también, otra forma de No, de leído. llevar el hilo conductor, ¿no? Vale, me Está alegro. muy bien.